¿cómo se sabe que estamos en una galaxia que tiene la forma que tiene? Porque la realidad es que cuando nosotros miramos el cielo, vemos esto. Cuando miramos el cielo, vemos la Vía Láctea. Y acá ven, ahí está Alfa y Beta Centauro, la Cruz del Sur. Acá está la bolsa de carbón. Todas estas nubes son nebulosas oscuras, son nubes de gas y polvo, sin iluminar por ninguna estrella. En cambio, esta que está acá es Eta Carina. Esto sí es una nebulosa de emisión con una estrella, hay un cúmulo, una nebulosa de emisión y una estrella supermasiva ahí en el medio. O sea, pero a lo que voy es, la Vía Láctea es un camino en el cielo, de hecho quiere decir camino de leche, Vía Láctea. Entonces, la pregunta es si realmente es un pedacito de cielo o está en todo el cielo, lo cual es una pregunta difícil de responder porque hay partes del cielo, si uno está acá nada más, hay partes del cielo que no ves nunca, las que están al norte, los que estamos en el sur, la parte norte no la vemos nunca, y viceversa. Entonces hubo que esperar a que hubiera astrónomos en todo el planeta como para poder reconstruir el cielo tal como se ve desde la Tierra, como si no estuviera, y la Vía Láctea está rodeando todo el cielo. O sea, no es que pasa por arriba, sino que por abajo va también. Acá hay una foto espectacular de la Vía Láctea puesta en el centro, ahí tienen las nubes de Magallanes, ahí está 47 Tucán justo al lado, y tienen algunas nebulosas oscuras, esto está zapacado medio con infrarrojo, por eso se ven tan oscuras las nubes oscuras. Pero fíjense que tenemos ese camino en el cielo que nos rodea por todas partes. Entonces, la pregunta del millón es esta. ¿Cómo hicimos para pasar de una faja que está en el cielo a un modelo de una galaxia espiral? Y es muy interesante porque tiene que ver cómo evoluciona la astronomía y cómo evoluciona la ciencia. De a poquito, muy de a poquito. Pero es algo así, el experimento de hacer esto, de medir y saber la forma que tiene nuestra galaxia, es algo así como estar en una habitación, que estás encerrado en esa habitación, no podés salir, no sé por qué, no importa, no podés salir de esa habitación, y vos querés saber cómo es la casa por afuera. Es nuestra situación, estamos dentro de la Vía Láctea, no podemos salir, pero queremos saber cómo es desde afuera. Entonces, las opciones son que puede ser así, una casa microscópica, o podría ser así una mansión tremenda y nosotros estamos viendo solamente nuestra habitación. Esto fue un problema muy arduo que empezó en 1600 y terminó casi en 1960, cuando se terminó de confirmar todo el modelo. Pero se fueron haciendo pequeños pasitos que son interesantes para tener en cuenta. El primer paso fue Galileo. Galileo, ¿por qué? Porque él fue el primero que utilizó un telescopio para mirar la Vía Láctea. Él vio que esas nubes que estaban arriba, al poner el telescopio, no seguían siendo nubes, se dio cuenta que eran estrellas por separado. Entonces, eso ya es un descubrimiento muy importante, porque quiere decir que eso que yo estoy viendo ahí arriba es una suma de estrellas, no es un manchón, más allá que hay nebulosas, pero la parte central de la Vía Láctea, la parte más brillante de la Vía Láctea, son las estrellas que como están tan lejos, yo las veo como un manchón. Con el telescopio, aún ese horrible telescopio que tenía Galileo, llegó a ver estrellas por separado. Fíjense inclusive este dibujito de la nebulosa del Pesebre, que todavía se lo sigue llamando el cúmulo del Pesebre, Messier 44. Entonces se dio cuenta que había estrellas en la Vía Láctea. Eso ya es un descubrimiento importante. Y fíjense, saltamos de 1610 a 1781, cuando William Herschel y Caroline, porque sí, ahora que estamos en un tema de las mujeres, también las mujeres han participado en esto, y se dedicó a hacer recuento de estrellas. ¿Pero de qué manera? Fue muy ingenioso e hizo muchas suposiciones. Cuando uno no sabe nada de un tema, empezás a presuponer un montón de cosas, porque si no, no haces nada. La realidad es que vos decís, no, esto es un problema muy complicado, cruzás los brazos y no haces nada. Bueno, William Herschel no era así. El tipo dijo, es un problema muy complicado, pero vamos a pensar. Primero, vamos a estimar
recuerden que no se sabía la distancia de las estrellas, no se sabía los brillos de las estrellas, no se sabía nada, era un telón, eso, nada más. Porque las distancias de las estrellas se midieron después de 1850. Así que no se sabía nada, apenas estaba empezando a crecer el sistema solar. Entonces el tipo que hizo, digo, bueno, voy a presuponer que todas las estrellas son más o menos iguales, que son promedio más o menos del mismo brillo. En esa suposición, si yo veo más estrellas, quiere decir que tienen que estar más lejos. Porque si están todas más o menos son del mismo brillo, yo en un campo del cielo así veo 500 y miro para arriba y veo 50, quiere decir que si es correcto lo que yo pienso, estas veo mucho más lejos que acá. Eso es lo que hizo Herschel. Estimó la distancia, no la distancia, sino la forma que debería tener la galaxia en base a recuentos de estrellas. Una locura, como se darán cuenta, una locura. Bueno, acá le puse que, por ejemplo, en este razonamiento, 3 estrellas me da que estaría a 3 unidades y 9 estrellas me daría que estaría mirando estrellas a 9 unidades de distancia. Haciendo esto, hizo esto. Una locura total. Yo me imagino con esos telescopios de 1700, esos telescopios que no tienen ni una buena montura, necesitabas ayudantes para trabajar. Realmente es meritorio lo que ha hecho esta gente en esa época. ¿Qué hizo? Empezó a contar en un sector del cielo, el campo del ocular del telescopio, cuántas estrellas veía en la Vía Láctea, más arriba, cada vez más alejado de la Vía Láctea, tratando de hacer todo un modelo alrededor de cómo se podía ver. Y lo que logró fue esto. El primer modelo de cómo podría llegar a ser la Vía Láctea. Y fíjense que es interesantísimo, porque al Sol lo da, no en el centro, lo da un poco al costado. Aún con este sistema tan feo, tan impreciso, ya se daba cuenta que no estábamos en el centro de la galaxia, estábamos a un costado. Esos recortes que tiene son las nebulosas oscuras, que a veces entraba en una nebulosa oscura y no contaba casi nada. Él estimaba que no había, o sea, que estaba más cerca, que la distribución era esta. Pero sí, lo que se dio cuenta es que estábamos en un sistema achatado y con el Sol a un costado, no estaba completamente en el centro. Casualmente, hacia la derecha está Sagitario, como dato adicional. Entonces, seguimos. 1780, 1920. O sea, los tiempos se hacen realmente muy largos. Kapteyn, un astrónomo muy reconocido, hizo lo mismo que Herschel, pero utilizando técnicas un poco más sofisticadas. Ya se sabía la distancia de estrellas, ¿ves? Que estimó distancias en base a sus movimientos, a sus posiciones, y hizo recuentos de estrellas, pero en fotografías. Y logró un modelo parecido, pero mucho más extenso y ya escalado, porque el anterior no tenía escala, era si esto es 3, esto es 9, no tenía una unidad de tamaño. En cambio, Kapteyn le dio un tamaño, el primer modelo medianamente decente de cómo es nuestra galaxia. Nuevamente, fíjense que el centro no está donde está el Sol. También muy interesante. Acá ya podemos empezar a intuir, pero recuerden algo, 1920, entre 1900 y 1920, vino una discusión acerca de si la Vía Láctea era lo único que había y tenía nebulosas adentro, algunas como la nebulosa de Orión y otras como la nebulosa de Andrómeda. Fíjense que el origen del nombre, nebulosa, es porque se ve un manchón y se creía que era una nebulosa que estaba dentro de la Vía Láctea. Una discusión terrible astronómicamente, o sea, entre astrónomos, que defendían una situación y la otra, hasta que se dieron cuenta que al poner telescopios más grandes podían ver cúmulos dentro de Andrómeda, estrellas dentro de Andrómeda. ¿Eso qué significaba? Que era otro objeto externo a la Vía Láctea. En el primer descubrimiento de que no hay solamente la Vía Láctea, sino que había otras galaxias, que en esa época les decían universos islas.
como para tratar de marcar que eran estructuras cerradas completamente diferentes. Ahora bien, al ver otras galaxias y saber que eran externas, quería decir que esas galaxias podrían ser similares a la Vía Láctea. Alguna podría ser similar a la Vía Láctea. De hecho, al empezar a mirar las galaxias se veía que había espirales, había elípticas, no es que había infinitas formas. Se podrían llegar a clasificar las galaxias. Entonces, bueno, ya me adelanté todo esto. A principios de 1900 se vio que Andrómeda era una galaxia similar, que había cúmulos globulares en Andrómeda, que los cúmulos globulares no estaban distribuidos de cualquier manera, sino que estaban distribuidos alrededor del centro de Andrómeda, lo cual es muy interesante también. Bueno, que hay estrellas variables que permiten medir su distancia y que los brazos espirales, este es el primer descubrimiento, los brazos espirales de otra galaxia, espiral, estaban dibujados por las nebulosas y los cúmulos abiertos. Estábamos empezando a descubrir cómo es el universo. Fíjense, principios de 1900. Bueno, acá les mostraba un cúmulo abierto y un cúmulo globular. Y lo que se encontró es esto, que las galaxias no tienen cualquier forma, sino que hay algunas que son elípticas, que son más coloraditas, ven acá que están marcadas más coloradas. Hay algunas, no vamos a ver la clasificación en detalle, hay espirales y espirales con una barra en el medio. Cuando se empezaron a hacer estas investigaciones, se clasificó inicialmente a la Vía Láctea como una galaxia de este tipo, una SB. Después se mejoró el modelo, pero por ahora vamos a quedarnos con que es una galaxia de esta. Pero fíjense que las elípticas son más bien gorditas, en cambio las espirales son muy achatadas, muy parecido a las mediciones que se estaban haciendo en la Vía Láctea, y la Vía Láctea tiene nubes de gas y polvo, las galaxias elípticas no tienen gas y polvo, y las galaxias, o tienen muy poco, y las galaxias espirales tienen mucho. Entonces ya a partir de esta época, principios de 1900, se sabía que nuestra galaxia debería ser una galaxia espiral. Pero nada más que eso, era una intuición, y en ciencia las intuiciones no sirven. Entonces, como ven, se veía que había galaxias, esto es una fotografía moderna de Messier 87, una galaxia, y todos estos puntitos que parecen estrellas son cúmulos globulares. Fíjense que están distribuidos homogéneamente alrededor del centro. Si yo tomo el centro de todos estos cúmulos globulares, me da el centro de la galaxia. Y además, esto que les comentaba antes, que las espirales, las nebulosas y los cúmulos abiertos dibujan los brazos espirales. Esos dos datos fueron fundamentales. ¿Qué pasó? Harlow Shapley, que es un astrónomo también, uno de los popes de la investigación astronómica de principios de 1900, hizo justamente el mapa de la distribución de los cúmulos globulares en la Vía Láctea. Los cúmulos globulares se veían fácilmente y como estaban lejos del plano de la Vía Láctea se podían ver lejísimos, porque no estaba el polvillo entorpeciendo la visión. Y además se descubrió en esa misma época, que los cúmulos globulares tenían estrellas variables, las cuales se podían utilizar para medir distancia. Estamos hablando de RR Lyra y las estrellas cefeidas. En esa misma época se encontró todo esto. Entonces el tipo tenía una dirección y pudo estimar una distancia. Pudo construir un mapa tridimensional de la Vía Láctea y ¿qué encontró? Encontró que en realidad todos los cúmulos globulares estaban alrededor de un punto muy lejano hacia Sagitario, a 30.000 años luz fácil, pues era bastante más grande la primera estimación, y el Sol, obviamente, nos tomamos nosotros como cero porque estamos haciendo las mediciones desde acá. Si a ustedes les gustan los gráficos y les gustan las matemáticas, les recomiendo que traten de hacer este mapa. No es fácil, hay que conseguir las coordenadas, hacer cambios de coordenadas, pero se aprende mucho haciendo este tipo de mapas. Entonces, acá se descubrió que estábamos muy lejos del centro y que el centro estaba en dirección a Sagitario. Este es el modelo
un modelo, un dibujito de cómo se sabe que es nuestra galaxia. O sea, es una espiral, al menos se pensaba que era una espiral por el tema de cómo estaban, de tanto polvillo y tantas nebulosas que había, y que todos los cúmulos globulares estaban rodeando al centro, y nosotros estamos allá a un costado. Nunca estamos en el centro de ninguna parte, no sé si se dieron cuenta, es una característica normal de la humanidad. Y después, cuando se empezaron a perfeccionar los métodos de medición de distancias de cúmulos y de nebulosas de emisión como la de Orión, se hizo el mismo proceso, pero dibujando con respecto a donde está el Sol, la posición de las nebulosas. Y fíjense que empieza a dibujar los brazos espirales. Acá ya es prácticamente una confirmación de que estamos en una galaxia espiral. ¿Ven cómo se acumulan en caminitos que son justamente, acá abajo en cero estaría el centro de la Vía Láctea, hacia abajo estaría el centro de la Vía Láctea, y ya empieza a dibujar cerca nuestro los brazos espirales. ¿Por qué cerca? Y porque la tecnología para hacer estos gráficos eran tan mala que solamente se podían medir distancias relativamente cortas. Fíjense que tenemos un kiloparsec, que estamos hablando de mediciones de no más allá de 10.000 años luz. Estamos viendo un pedacito de la Vía Láctea nada más. Y a partir de ahí, justamente mostrando y combinando con lo que vimos inicialmente de las nubes oscuras, ¿cuál es el problema que tenemos? Van a ver que algunas se repiten porque son charlas completamente diferentes, entonces tengo que explicar y repetir, pero bueno, no va a venir mal repetir algunos conceptos. Entonces tenemos la nebulosa cabeza de caballo, y acá de nuevo cabeza de caballo, pero este es en luz visible y este es en infrarrojo. Fíjense que acá, arriba de la cabeza de caballo, se ve el brillo, pero acá se ve negro. ¿Por qué? Porque es totalmente transparente a la luz infrarroja. Cuanto más largo es la longitud de onda, cuando el color es cada vez más rojo, paso del rojo al infrarrojo, o me voy directamente a las ondas de radio que son mucho más largas, la galaxia es completamente transparente. Y así, de esta manera, de nuevo la foto del radiotelescopio del IAR, no les voy a decir que vayan otra vez, se construyó este mapa que ya vimos también antes, con la estructura básica de los brazos espirales. Algunas coinciden, miren acá, ¿por qué hay tanto lío acá? Porque como está cerca, se puede separar mejor, hay mejor precisión cuando está cerca. Cuanto más lejos estamos, más complicado es poder mapearla. Pero este es como dije antes, el primer mapa real que se hizo de la Vía Láctea en ondas de radio, no en luz visible. Bueno, acá algunos datos actualizados de la Vía Láctea, tiene un diámetro de 130.000 años luz, y algunas mediciones indican que puede llegar a tener estrellas relacionadas hasta 200.000 años luz, y tiene 250.000 millones de estrellas. Es un modelo, y este es el modelo actual de cómo es la Vía Láctea, una galaxia espiral barrada SB. Fíjense, ahí en el medio está el Sol, siempre nosotros nos tomamos como el centro, porque aparte del antropocentrismo, es por una cuestión de que las mediciones están hechas desde acá, entonces nos tomamos como cero. Fíjense que estamos en parte del brazo Orión, pero están los distintos brazos. En dirección a Sagitario está el centro, a 27.000 años luz, o sea, 27.000 años a la velocidad de la luz. Acá tienen escala, fíjense, yo lo señalo con la mano. Acá arriba tienen 75.000, o sea que estamos hablando de una galaxia que está rondando los 140, 150.000 años luz tranquilamente. Es una galaxia grande. De hecho, del sistema de galaxias en el cual vivimos, que es el grupo local, es la segunda. La más grande es Andrómeda. Pero antes era mucho más grande, antes se consideraba que era casi el doble de la Vía Láctea, y ahora se sabe que no, es un poquito más grande que la Vía Láctea. Y acá, bueno, esto ya es más pachanga, es la estructura dividida de la galaxia para Star Trek. Acá tienen la Federación de Planetas, los Cheliac, los sistemas, acá están los Borg del otro lado. En realidad, es interesante pensar que la serie Star Trek está hecho en base al conocimiento que se tenía en ese momento de la galaxia, y pusieron
justamente del otro lado de nuestra galaxia un grupo tan complicado como los Borg. Pues si lo tuviéramos más cerca sería muy complicado, pero para nosotros. Ahora sí, dejamos de compartir y ahora sí ya no los castigo más, ya paseamos por toda la galaxia. Así que si quieren hacer una pregunta, si no voy a mirar los que me mandan los que me está mandando Martín por WhatsApp. Bueno, vayan meditando y yo voy leyendo. A ver, ¿se puede destruir una nebulosa? Uy, qué destructivo, Dani, ¿qué te pasa? A ver, José Campanella Estrella, ¿se conoce? No sé, hay algunas preguntas que no se entienden. ¿Se puede destruir una nebulosa? No tenemos la tecnología, pero destruirla en el sentido es como dispersarla. Una nebulosa es una acumulación de gas. Basta que, por ejemplo, explote una estrella en el medio y la desarma. En este momento no tenemos la tecnología para hacerlo, pero eventualmente, dentro de mucho, la vamos a tener. Pero es simplemente dispersar el gas. ¿Cuál es el cúmulo más cercano a la Tierra? Está peleando ahí cabeza a cabeza las Pléyades y las Híades. Gustavo Celani, creo que el más cercano es de las Híades. Ah, bueno, ahí me está confirmando Gustavo que son las Híades. Ya tendría que haberlo leído primero. El cúmulo Omega es fascinante en el campo y se ve a simple vista. Sí, Omega Centauri es impresionante. Es uno de los cúmulos más impresionantes que se pueden ver. De hecho, si alguna vez tienen la oportunidad de ir a un cielo muy oscuro y verlo con un telescopio grande, impresiona. Si lo ves con un telescopio de 30, 40 centímetros de diámetro, con un cielo muy oscuro, realmente te impresiona, te emociona, porque ves cada una de las millones de estrellas por separado. Es un espectáculo increíble. José Campana, igual que la nebulosa de Andrómeda, también se ve a simple vista, con cielo oscuro, exactamente. Se ve a simple vista. De hecho, de Buenos Aires, hace muchos años, lo vi Andrómeda desde el Tigre y se veía muy bien a simple vista, muy, muy bajita hacia el norte. ¿Cuánto tiempo se tardaría en llegar a la galaxia Andrómeda? Bueno, depende de la velocidad que viajes. Con la tecnología que tenemos hoy en día, y tardaríamos la edad del universo. A la velocidad de la luz, tardarías 2.200.000 años en llegar hasta allá. Está muy lejos. Gustavo Ucha, ¿qué es la nube de Magallanes? ¿Dónde se encuentra? Alrededor de la Vía Láctea hay dos galaxias chiquitas que son satélites, como si fuera la Tierra y la Luna. Es la Vía Láctea y estas dos galaxias, que hay más, pero las más importantes que se ven a simple vista son estas dos, que son las nubes de Magallanes. Se ven a simple vista, es difícil indicarte, están hacia el sur, y por ejemplo, desde cualquier lugar de Argentina, por ejemplo, mirás para arriba, ves la Vía Láctea y se ven dos pedazos de la Vía Láctea separados, son las nubes de Magallanes. Pero igual con el Stellarium se pueden ubicar sin demasiado problema. Norberto Marengo, ¿los brazos de una galaxia espiral se deben a la rotación de la misma? Muy interesante la charla, gracias. Sí, es una cuestión de la rotación, pero no es que rota y se van frenando como si fuera que estoy revolviendo un café, porque el café le pasa eso porque hay rozamiento, pero la galaxia está al vacío, entonces es una combinación de movimientos que hace que la galaxia esté rotando y se condensan nubes por una onda de choque. Es un proceso bastante complejo para tratar ahora, pero se van formando como una onda de choque que hace que se condensen las nebulosas en esos lugares donde están los brazos de la Vía Láctea. Juan Grama, Gustavo, ¿hay agujeros negros fuera del centro de la galaxia? Pregunta. La pregunta, sí, sí, hay agujeros negros. Los agujeros negros se dividen en dos familias fundamentales, aunque se están encontrando algunos intermedios. Hay agujeros negros supermasivos que están en el núcleo de las galaxias fundamentalmente, y hay agujeros negros normales, estelares se llaman, que es una estrella muy, muy grande que cuando se muere pasa a ser un agujero negro. Explota como supernova y la parte central termina siendo un agujero negro.
Con respecto, yo, Sí. con respecto al tema de la rotación de las galaxias, ¿no era que también esa rotación, los científicos no encontraban la forma de entender de que toda la materia que contenía esa galaxia produjera esa rotación, sino que también había como materia oscura dentro de... Ah, bueno, ya me la complicás, Giovanna. Sí, en realidad Perdón. no quería llegar a ese punto, pero bueno, no importa, no importa. Está buena la aclaración. En general, voy a empezar por otro lado, que lo vamos a volver a ver la próxima, que es el tema de la materia oscura, que es de lo que está diciendo Giovanna. El punto es este. Hay en general, cuando uno ve algo, la gente normal que hace, ves una galaxia, la mirás, ves la ves espiral, como las fotos que vimos, y decís, uy, qué linda. Pero el astrónomo es un personaje muy particular. El astrónomo y el científico son personajes muy particulares que dicen, pero ¿y por qué se ve así la Vía Láctea? La vamos a medir para ver cómo rota, para confirmar, nada más lo que ya sabemos que se formó, porque la ves, no es que no hay otra manera, se formó, tiene que haber una manera de que suceda. Entonces, esto sucedió prácticamente en 1950, o sea que el tema de la materia oscura se sabe desde hace mucho tiempo, o al menos que no coinciden las leyes normales que manejamos de movimiento. Entonces, ¿qué sucedió? Se empezó a medir cuál era la velocidad de rotación alrededor del centro de la galaxia y se vio que iba demasiado rápido. Es como que yo agarre a Plutón, que está muy lejos del Sol, y el tipo viaja a la velocidad de Mercurio y se mantiene todavía dando vuelta alrededor del Sol. Es imposible. Si Plutón fuera 40 o 50 kilómetros por segundo, se va porque está demasiado lejos del Sol y el Sol no tiene la fuerza gravitacional para sostenerlo. ¿Qué pasa en la galaxia? Que hay partes de la galaxia más lejanas que van muy rápido y no deberían pertenecer, o sea, la galaxia no debería existir. La galaxia no se tendría que formar porque no tiene la masa suficiente para soportar su propia velocidad de rotación. Entonces, las opciones son dos. Una, que nadie quiere aceptar, que las leyes de la física son incorrectas. Y dos, que hay materia oscura, algo que ayuda con materia, pero que no la vemos. En algún punto, a mí me pone un poco nervioso esas definiciones que son medio para parche para solucionar que las leyes no funcionan. Entonces te dicen, bueno, mira, no se ve, no sabemos dónde está, pero está. Y la realidad es que cuando se hacen los modelos computacionales de evolución de galaxias sin materia oscura, no se forman. Y si le pones materia oscura, sí se forman. De hecho, se están empezando a encontrar algunas galaxias que aparentemente no tienen materia oscura, que son paupérrimas, son como una acumulación mínima de estrellas, porque justamente son chiquitas, entonces no tienen ese problema de que se deshagan, no tienen ese drama. Eso tiene que ver con la materia oscura, que aparentemente el universo tiene materia que no vemos, que no tiene por qué ser ninguna cosa extraña, puede ser acumulaciones de partículas atómicas que no conocemos, o trillones de planetas enanos, no se sabe, no se sabe. O también la opción, y es una opción, es que las leyes haya que modificarlas. Y es una opción, que las leyes que manejan el universo en este momento, hay algunas partes que no las conocemos bien y por ese motivo están esas discrepancias. Pero bueno, la ciencia lo bueno que tiene es que se va limpiando. Entonces en algún momento se va a descubrir por qué es ese tema. Sos muy mala, Giovanna. A ver, me mandaron acá más preguntas. Me parece que me dijo Martín que había más preguntas. Sí. ¿La Vía Láctea pertenece a algún cúmulo de galaxias? Bueno, sí. La Vía Láctea pertenece a un pequeño cúmulo que se llama grupo local, entre las cuales están las nubes de Magallanes, Messier 33, está la galaxia Andrómeda. Son prácticamente 30 y pico de galaxias que pertenecen a nuestro entorno. Pero también nosotros somos como un apéndice del cúmulo Virgo. Hay un cúmulo enorme a 50 y pico millones de años luz,
que tiene más de 10.000 galaxias, y una parte, hay como un bracito de galaxias que llega hasta nosotros, el grupo local. Ni siquiera ahí estamos en el centro. La última no la leí. Me están criticando que no la leí. La galaxia enana de Sagitario está en contacto con la Vía Láctea, está siendo canibalizada por la Vía Láctea. Bueno, hay algunas galaxias mínimas que se están descubriendo en este momento, aún hoy se están descubriendo, que son satélites de la Vía Láctea, pero como están muy cerca del plano, no se descubren fácilmente. O sea, las nubes de Magallanes se ven porque están recontra separadas de la Vía Láctea, entonces mirás el cielo y ves un recorte así de la Vía Láctea ahí arriba, ¿cómo no la vas a ver? Pero a veces la de Sagitario es una galaxia que está del otro lado y en contacto con la Vía Láctea y la está canibalizando. La está canibalizando, la Vía Láctea significa que se la está comiendo. Se la está comiendo gravitacionalmente hablando. O sea, lo que hace es, por gravedad, como es mucho más grande la Vía Láctea que la galaxia pequeña, la va deshaciendo, le va sacando gas, y va a llegar un momento que la galaxia se va a desintegrar completamente y se va a integrar a la Vía Láctea. Y la Vía Láctea va a ser un poquito más grande. Esto es normal, sucede, el canibalismo, se llama canibalismo galáctico. Se canibalizan, de hecho también está canibalizando las nubes de Magallanes. Si vos mirás las nubes de Magallanes con un radiotelescopio, hay un chorro que viene de una de las nubes a la otra y de la otra viene hacia nosotros. Así que le estamos dando duro y parejo a las nubes de Magallanes. En algún momento no las vamos a tener más, pero falta muchísimo para eso. ¿La materia oscura podría ser antimateria? No. No, porque no son las mismas características, y aparte la antimateria tiene una mala costumbre. La antimateria tiene la horrible costumbre de cuando se cruza con materia, se transforma totalmente en energía. O sea que si yo tengo esta lapicera de antimateria y la apoyo en la mesa, suponete que la tenga flotando, pues ya no la tengo en la mano suficiente, la apoyo en la computadora, hay una explosión que vuela media ciudad. ¿Por qué? Porque se transforma espontáneamente en energía. Entonces tendríamos que ver permanentemente explosiones que no vemos alrededor de la galaxia y de todas las galaxias. Sería la interacción de vez en cuando de materia oscura con la materia normal. Perdón, de antimateria con materia normal. Así que no es factible que sea antimateria. De hecho, la antimateria es muy pobre. Listo, ya vamos terminando. Acá ya me han preguntado todo, ya contestamos todo por todos lados. Así que vamos cerrando la clase. Espero que les haya gustado. Sé que vamos en temas que son a veces complicados y vamos medianamente rápido porque en 1 hora y pico tratamos un montón de cosas, pero bueno, la idea es hacer resúmenes y eventualmente ustedes pueden volver a verlo porque esto queda en el YouTube Live nuestro, queda ya subido.